Los secretos de las monjas en la Edad Media. Las monjas de la Edad Media vivían en monasterios apartados del mundo exterior, dedicadas a la oración y la contemplación. Sin embargo, detrás de los muros de los conventos, existía una realidad compleja y, a veces, desconocida para el público. A lo largo de la historia, las monjas no solo fueron figuras religiosas, sino también mujeres con ambiciones, conocimientos y, en algunos casos, secretos oscuros. En este extenso documento, exploraremos detalladamente cómo era la vida de estas mujeres, sus rutinas, costumbres, actividades clandestinas y los secretos que han sido ocultados por siglos. La vida cotidiana en los conventos. La vida cotidiana en los conventos medievales estaba marcada por una estricta disciplina y una rutina inmutable que regulaba cada aspecto de la existencia de las monjas. Desde el amanecer hasta la noche, su tiempo estuvo dividido entre rezos, trabajo manual, estudio y momentos de descanso. La jornada comenzaba antes de la salida del sol con el oficio de maitines, seguido de laudes y la misa matutina, que eran acompañados por oraciones adicionales a lo largo del día, como la hora tercia, sexta y nona. El trabajo en los conventos variaba según el orden y la riqueza del monasterio, pero en general incluía la copia de manuscritos, la fabricación de textiles, la preparación de alimentos y el cuidado del huerto. La alimentación de las monjas era austera y basada en una dieta de pan, legumbres y verduras, con ayunos regulares que limitaban aún más su nutrición. La higiene dependía de los recursos del convento, aunque en la mayoría de los casos era básica y limitada a baños ocasionales y el uso de hierbas para la limpieza. En los conventos más educados, algunas monjas tenían acceso a libros y conocimientos de medicina, lo que les permitía atender a enfermos con remedios naturales. A pesar del aislamiento, las monjas a veces encontraban formas de comunicarse con el exterior, ya fuera a través de correspondencia secreta o visitas limitadas de familiares y benefactores. La estricta vida conventual, aunque diseñada para la devoción y el retiro del mundo, no estaba exenta de conflictos internos, desobediencia ocasional y secretos que desafiaban las normas. Rutinas y horarios. Las monjas medievales seguían un estricto horario marcado por las horas canónicas, que incluían rezos, cantos, trabajo y descanso. Su día comenzaba antes del amanecer con el oficio de maitines, una oración nocturna que podía durar varias horas. Luego, seguían laudes al amanecer, la misa matutina, la lectura de escrituras y las tareas asignadas dentro del convento. Alimentación y dieta. Las monjas llevaban una alimentación sencilla basada en pan, verduras, legumbres y, en algunos casos, pescado o huevos. Sin embargo, en muchos conventos se practicaban estrictos ayunos y abstinencias, lo que significaba que en ciertos periodos solo podían comer una vez al día. A pesar de estas restricciones, algunas monjas encontraban formas de obtener alimentos más ricos en nutrientes mediante el comercio clandestino con el exterior. Higiene y salud. La higiene dentro de los conventos variaba según la riqueza de la orden. Algunas monjas tenían acceso a baños y remedios a base de hierbas medicinales, mientras que en otras comunidades la higiene era mínima, lo que provocaba enfermedades y epidemias dentro de los monasterios. Escritura y copia de manuscritos. Las monjas eran responsables de copiar e ilustrar manuscritos religiosos y, en algunos casos, textos de filosofía y medicina. Esto les permitía adquirir conocimientos que estaban restringidos para la mayoría de las mujeres en la sociedad medieval. Medicina y herbolaria. Muchas monjas eran expertas en el uso de plantas medicinales para tratar enfermedades. Poseían conocimientos avanzados en botánica y farmacología, lo que les permitía atender a los enfermos dentro y fuera del convento. Algunas incluso practicaban métodos de curación que hoy en día serían considerados brujería. Educación y enseñanza. Los conventos eran uno de los pocos lugares donde las mujeres podían recibir educación formal. Algunas monjas se dedicaban a enseñar a niñas de familias nobles o de la burguesía, lo que les otorgaba una influencia considerable en la sociedad. Contacto con el exterior. A pesar de los votos de castidad y reclusión,
Muchas monjas mantenían contacto con el exterior a través de cartas secretas o visitas clandestinas. En algunos casos, llegaban a mantener relaciones prohibidas con sacerdotes, monjes o incluso nobles que las apoyaban económicamente. Rebeliones y desobediencia. Existen registros de monjas que se rebelaron contra las reglas impuestas por la Iglesia. Algunas se negaban a cumplir los votos de pobreza y obediencia, mientras que otras formaban grupos clandestinos dentro de los conventos para desafiar a la autoridad eclesiástica. Experiencias místicas. Algunas monjas afirmaban tener visiones divinas y éxtasis religiosos, lo que las convertía en figuras de influencia dentro y fuera del convento. Se cree que muchas de estas experiencias eran inducidas por el ayuno extremo, la privación del sueño o el uso de hierbas específicas. Rituales y simbolismo. Dentro de algunos conventos, se llevaban a cabo rituales privados que mezclaban la espiritualidad cristiana con creencias más antiguas. Se han encontrado registros de monjas que practicaban escrituras codificadas y signos esotéricos en sus textos. Corrupción y abusos de poder. En varios conventos, se han documentado casos de corrupción donde las abadesas acumulaban riqueza y poder a través de donaciones, sobornos o alianzas con la nobleza. En algunos casos, las monjas de menor rango eran explotadas, obligadas a realizar trabajos forzosos o castigadas de manera cruel si desobedecían las reglas impuestas por la superiora. Conventos como prisiones para mujeres. Muchas mujeres no ingresaban a los conventos por vocación, sino porque eran obligadas por sus familias. Hijas de nobles, viudas o mujeres consideradas problemáticas eran enviadas a conventos como forma de castigo o para evitar que heredaran propiedades. En algunos casos, estas mujeres intentaban escapar o se rebelaban contra la imposición de la vida monástica. Acusaciones de herejía y posesiones. Algunas monjas fueron acusadas de practicar rituales heréticos o de estar poseídas por demonios. En muchos casos, estos rumores surgían como resultado de disputas internas dentro del convento o como una forma de eliminar a aquellas que desafiaban la autoridad eclesiástica. Algunos conventos fueron investigados por la Inquisición, lo que llevó a juicios y castigos severos contra las monjas involucradas. Relaciones con la nobleza y la política. A pesar de su aparente aislamiento, algunos conventos jugaban un papel clave en la política de la época. Las abadesas más influyentes mantenían contactos con reyes, nobles y altos miembros del clero. En ocasiones, los conventos eran utilizados como centros de conspiraciones políticas, donde se planeaban alianzas, matrimonios estratégicos o incluso asesinatos encubiertos. Actividades económicas. Para mantener su independencia, muchos conventos se dedicaron a actividades económicas como la agricultura, la producción de vino, cerveza, textiles y la elaboración de dulces y licores. Estas actividades no solo les proporcionaron sustento, sino que también les permitieron interactuar con la comunidad local y generar ingresos para el convento. Protección y refugio. Los conventos ofrecían refugio a mujeres de la nobleza que deseaban escapar de matrimonios arreglados o de situaciones políticas adversas. Estas mujeres a menudo llevaban consigo dotes considerables, lo que aumentaba la riqueza y el poder del convento. Conflictos de poder. Dentro de los conventos, existían jerarquías y rivalidades que podían llevar a conflictos internos. Las luchas por el poder entre las monjas y las abadesas podrían resultar en conspiraciones, sabotajes, en casos extremos, en la excomunión o expulsión de miembros de la comunidad. Reformas y transformaciones. A lo largo de la historia, la percepción y el papel de las monjas han experimentado transformaciones significativas. Los movimientos de reforma dentro de la Iglesia y los cambios sociales han influido en la estructura y las actividades de los conventos, adaptándolos a las necesidades y valores de cada época. En tiempos recientes, ha habido un esfuerzo por recuperar y reconocer la historia de las monjas, especialmente en aspectos que fueron silenciados o malinterpretados. Investigaciones académicas y proyectos de preservación han permitido una comprensión más completa de su papel en la sociedad medieval y su legado cultural. Este análisis ampliado proporciona una visión más completa de la vida de las monjas en la Edad Media, destacando su influencia cultural, económica
educativa y política, así como los desafíos y secretos que enfrentaron en su entorno monástico.